Bueno, Danji, buenas tardes. Nuevamente aquí en este ejercicio de vernos a través de una pantalla, de recoger todo lo que hemos pensado, reflexionado sobre el riesgo para compartirlo en un nuevo episodio. Entonces, bienvenido y me tiene motivado este tema. Gracias, igualmente. La idea es darle continuidad a estas conversaciones que buscan reflexionar sobre un tema importante para todos los que nos movemos en el aire libre, en el campo abierto, en la naturaleza y que generen espacios de aprendizaje también. Total, total. Como lo hemos acordado usted y yo, la idea es un poco profundizar en la entrada de blog que hicimos durante la semana, en volver a traer el tema general que estamos tratando que tiene que ver con riesgos. Y usted en esta ocasión se lanzó con un tema que yo creo que de manera inconsciente está en la cabeza de todos los que salimos al aire libre, cuando pasan situaciones no deseadas, es el que se hace presente, pero también es invisible. Yo creo que tiene que ver, se le podría decir el elefante ahí en el cuarto, como que del que no hablamos mucho, pero está presente. Su blog, usted lo tituló de una manera muy potente y se preguntó, ¿libres de toda culpa? Y ahí después desarrolla un par de ideas. Eh, ¿Por qué pensó en ese título, loco? ¿Por qué pensó que podía arrancar una entrada de blog, una Yo creo reflexión que sobre porque es gestión algo de que, como se riesgos, menciona, es el haciéndose elefante esa en la pregunta? habitación, que es una buena analogía. Cuando uno está a cargo de un grupo de personas, liderando un programa al aire libre, siempre está esa sombra de algo puede no salir bien, pueden haber incidentes graves y es lo que uno menos quiere que pase. Entonces está ese sentimiento de, no diría que de culpabilidad, pero sí de responsabilidad. Entonces, por eso un poco el título invitando a la lectura, preguntando si estamos libres de toda culpa cuando ocurra un incidente grave y uno tenga que estar ahí poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? Y defendiendo un poco su operación y todo lo que se hizo para evitar que esa situación pasara y que aún así sucedió, que es lo que se conoce como negligencia. Okay. Cuéntenos un poquitico de qué trata, entonces, de qué vamos a La, hablar, de qué la entrada trata trata de la dos entrada que conceptos o hizo. dos principios eh, o dos estructuras de sí, pensamiento, que creo que es como usted también los llama. Uno es negligencia, que es la negligencia per se, uh-huh. según algunos documentos, libros y todo que jalan como el concepto legal de la negligencia y nos lo explican los que trabajamos al aire libre. Y el otro es otro concepto también anglosajón que se llama ALARP, por las siglas en inglés, y habla de lo mismo, hasta cuándo se espera que uno gestione el riesgo, cuánto estoy eh, obligado, digámoslo así, a gestionar el riesgo. Entonces es negligencia y alarma. Es muy sencillo. El artículo en términos del contenido son esas dos cosas. ¿Qué es la negligencia? En sus palabras. Negligencia, sí, sí. Entrando de una al contenido, eh, se puede entender así en términos coloquiales como algo que se hizo o no se hizo y se debió haber hecho. Puede ser acción u omisión. Exacto. Y se debió Uh-huh. haber hecho. Se esperaba que se Una hiciera acción y o no una se hizo. omisión, Entonces fui negligente. ¿ok? En Ajá. términos más formales, es fallar Ok. en esa acción u omisión que se hubiera esperado de una persona promedio en las mismas circunstancias. ¿Qué es lo contrario a negligencia? Pues que ¿Cuál es esa es palabra o ese chévere también concepto verlo que así define porque no ser negligente? no es ver el vaso medio lleno quizás, sino medio vacío y pasar de lo negativo a lo positivo. Y es la diligencia, que a mí me parece que es una palabra importante también incluso para cerrar y que sea el mensaje de esta nuevo capítulo en el podcast, que es la diligencia, es decir, no ver lo negativo, fallé, sino lo contrario, lo hice todo lo posible, a pesar de que haya un incidente, fui diligente. Uh-huh. Ok, de acuerdo. Entonces, negligencia es lo malo. Yo me comporté o omití algo y tengo algún tipo de consecuencia, y lo opuesto es ser diligente, que es una palabra que se utiliza por ahí como Sí, sin tanta conciencia no, sobre se la usa gestión de mucho riesgos, más ¿no? el Hay que concepto ser contrario de diligentes. negligencia, sí, No, no hablamos porque tal mucho vez de eso está más cuando hablamos vinculado de a lo gestión de legal, la riesgos. diligencia desde lo legal no está tan bien definido.
mientras Ujú, que en la negligencia sí, porque busca esas responsabilidades. Y si me permite, de una vez ya que estamos como ujú. conversando de ese tema, pues ahondando un poco más en ese Parece de concepto acuerdo. de negligencia, puede ser entonces acción deliberada que llevó al incidente o acción no deliberada, ¿sí? Casual, yo no quería hacerlo, pero lo hice y eso llevó al incidente, o la omisión, que es lo que hablábamos ahorita. Entonces, solamente para ilustrarlo, y para que quienes nos están escuchando o viendo tengan una idea más clara, Ujú. acción deliberada puede ser que estoy liderando un grupo de participantes en una expedición al aire libre, cualquier ubicación geográfica. Hay que cruzar un río, pero sé que está crecido, ya hay ciertas alertas, incluso meteorológicas, veo el paisaje, el cielo, las circunstancias, y aún así decido cruzarlo. Y cuando lo cruzo, ocurre el incidente. Ahí fue acción deliberada. Yo decidí cruzar el río a pesar de las pistas, las señales que me estaba dando el ambiente, el grupo, etcétera, ¿no? Acción no deliberada sería como, se puede explicar como algo no intencional. Si por ejemplo alguien tiene una tronchadura de pie en un programa al aire libre durante una caminata y yo como parte de los cuidados de primeros auxilios le hago un vendaje más fuerte de lo necesario, mal hecho, digamos. Yo no quise hacerlo así, fue no deliberado, pero eso causa un dolor, un problema en la circulación del pie, ¿sí? Y agravo el problema. O sea, sería una acción no deliberada, pero que causa un incidente igual. Y que no es tan grave, pero que igual lo ilustra. Ujú. Y el último por omisión sería, por poner otro ejemplo parecido, que estando en un programa de nuevo al aire libre ocurre una lesión en un participante y yo no tengo el botiquín. La omisión de haber revisado que tenía el botiquín o que lo tenía completo, omití ese protocolo, me llevaría a un acto de negligencia también. Entonces digamos que se puede definir en esas tres esferas. ¿Y por qué es importante hablar de la negligencia? ¿Por qué cree que en un programa que habla de turismo, de viajes, de aventura, de gestión de riesgos, traemos un concepto como ser negligente? ¿Qué es lo que hay detrás de ahí que usted y yo podemos saber, pero tal vez otros que Creo nos que la estén primera escuchando estén respuesta es desconociendo y es por por qué hablar de negligencia en este momento? protegernos legalmente y por hacer las cosas debidas desde lo legal, desde lo formal. Entonces, entender que la negligencia nos funciona para que cuando ocurra eso podamos de alguna manera usarlo como un escudo y decir, no, yo entiendo que la negligencia, estos son los pasos, esto fue lo que se hizo y por decir, estoy libre de toda culpa, volviendo al título. Ok, pero para ahí porque creo que ese es el punto al que estoy intentando llevarlo. Nosotros hablamos siempre de gestión de riesgos desde una parte preventiva. ¿Sí? Decimos, hay que hacer un montón de cosas para prevenir. Después, si no logramos prevenir, entonces hagamos un montón de cosas también para reaccionar. ¿En qué momento aparece ese Yo concepto de diría que la negligencia? negligencia está vinculada a los dos, porque como le decía, Dentro de esos prevenir es dos llevar un campos. botiquín, que es llevarlo, ¿no? Tener el protocolo de revisar que esté todo en orden antes de que arranque el programa. Eso de alguna manera es Ujú. prevención o planeación para la reacción, si no quisiera verlo así también. Pero creo que está vinculada a ambas grandes esferas de la gestión de riesgos. Em, Prevengo para que no ocurra el incidente, pero ocurre, y después tengo que reaccionar al incidente y ambas cosas tuvieran que haber sido hechas de tal manera que no me puedan tildar de negligente. Hice todo para prevenirlo, hice todo para controlarlo. ¿Qué actor aparece en nuestras vidas de gestión de riesgos para que aparezca el concepto de gestión de negligencia? Perdón. ¿Qué es, ¿Por qué lo traemos? Ujú. Yo se lo voy a responder entonces para poder movernos hacia allá. Creo que estamos hablando de negligencia porque llega un momento en nuestro ejercicio de gestión, tanto Que preventivo el juez como puede ser un juez reactivo, como en figura, el que tenemos que vernos con sí, un como una juez, figura legal, juez legal, pero también un ¿cierto? juez que Con puede una ser un padre de autoridad familia mayor. o mi jefe, también entendido desde una figura más, de una forma más figurativa incluso, en ambos casos. Ok, una autoridad, ¿cierto? Sí, Aparece una exacto. autoridad en ese momento, mi cliente, un juez legalmente, mi cliente, sí, una Ujú. autoridad, y entonces yo tengo que Sí, demostrar que no fui sí, negligente, sí, sí, ¿sí? ¿Es por eso? para cubrirnos, como decía antes, y que es la primera respuesta, ¿no? Desde lo legal, desde, ¿no? Rendir cuentas, para rendir cuentas y saber que estamos haciendo todo lo correcto, como nuestro proceder. Pero yo creo que hay una respuesta más de lado, que no es tan vinculante, digamos, y es por empatía. Y ahí me salgo un poco de toda la teoría y del documento teórico fuerte y vengo a algo más personal, pero yo creo que también la negligencia es lo que nos ocurre cuando nos desinteresamos por el otro de alguna manera. Cuando no pensamos por el otro, sean participante de cualquier programa, de turismo, de aventura,
aire libre, lo veo como un cliente, como un otro ajeno. Si yo viera a los demás como alguien cercano, como un familiar, es mi hijo, es mi mamá, es mi hermano, Ujú. uno siempre va a hacer todo lo posible por tener a esa persona en el mejor estado de bienestar posible. Entonces yo diría que también trabajamos la negligencia desde la parte legal, teórica, etcétera, que decimos, ¿no? ¿no? Para protegernos, para cuidarnos desde lo legal, pero también hablamos de negligencia porque queremos fomentar el cuidado hacia el otro. Y creo que eso le da más sentido también. No hay que hacerlo porque es una ley, porque es una norma, porque me lo imponen, sino porque entiendo que el otro está bajo mi cuidado, que yo tengo tal vez más habilidades o experiencia o conocimiento para cuidar de ese otro, y ese ya es un gran check, dando un paso adelante hacia la diligencia, como desde la empatía, digo yo. Cuidar al otro como un hermano, no cuidar al otro como un cliente, que siempre se ve como un cliente, desde lo legal, desde lo teórico, desde lo técnico. Yo lo que estoy aquí abogando un poco por, como un argumento, eh, digamos que de alguna manera secundario y menos evidente, es cuidar al otro no como un cliente, sino como un hermano, como alguien muy cercano, que yo siempre voy a querer proteger. Eso ya nos da un paso adelante hacia la diligencia. ¿Por qué aparece el concepto de negligencia ahí? Porque si yo soy empático y veo al ¿Sí? otro como un hermano y no como cualquier otra parte, solo por imaginarnos, No, por no, ponerle una figura a sería, esto, ¿por, ¿por qué está la sí, negligencia sí. ahí? Lo que yo digo es cuando ¿Por qué, consideramos al por qué otro vale la como un pena alguien hablar de o cercano, de diligencia? como alguien a quien realmente tengo que cuidar y lo cuido como con empatía, es un paso hacia la diligencia que me aleja de la negligencia. Solamente desde la percepción del mundo y de la relación con el otro. Ok, le propongo partir esto un momentico en dos. Hablemos por un momento del Estado, de qué pasa si Ujú. me toca a mí enfrentarme con un juez desde el concepto de negligencia y por el otro lado, no como una figura de Estado, sino igual de Sí, autoridad, donde usted está trayendo el concepto de empatía. ¿Sí? es eso, como que se Hábleme define un poquitico de como la negligencia de la cara al acción Estado. u omisión que llevó a la falta de cuidado de alguien que sí se hubiera tenido por una persona promedio en las mismas circunstancias. Dicho más o menos así. Esa persona promedio, sin embargo, no es cualquier persona que uno encuentra en la calle. Es una persona promedio de nuestro gremio, que entiende, por ejemplo, la actividad que estábamos haciendo, que tiene cierta experiencia, ¿no? Ese sería el promedio para Ajá. nosotros. Y ahí marca una línea gris, ¿no? De, bueno, ¿y cuál es esa persona entonces? ¿Cuáles son esos criterios? Y pues dependen, que está un poco escrito en el artículo y es, dependerá de cada caso y no es una regla, lo decimos nosotros así, una regla variable, es una escala de medición que no está fija, sino que pues va a cambiar. Pero un poco así se define la negligencia. Ser negligente es actuar o u omitir fuera de un promedio, de cómo se comportaría como un gremio a mi alrededor. Un punto bien importante que mencionan algunos de estos textos teóricos y es esa persona promedio, ¿sí? Que se usa como el criterio para juzgar si uno actúa de manera razonable o no, debe tener la capacidad de prever el incidente. Si una persona promedio no hubiera previsto que se iba a pasar, lo liberaron de cierta responsabilidad, ¿no? Como que no era previsible. Es un término ahí como clave en todo esto de negligencia. Si una persona promedio con la experiencia, la capacidad, el conocimiento del gremio dice, era previsible que eso pudo haber pasado, lo deja en una mala posición. Entonces, la capacidad de prever de alguna manera el incidente es importante también ahí en ese concepto. Ok, yo sí lo quiero poner en mis palabras y usted me corrige si está bien o no esa lectura que yo estoy haciendo desde la parte jurídica. Yo creo que uno cuando gestiona el riesgo, que usted y yo solemos hacer una partición ahí, decimos preventivo, reactivo, siempre está buscando un objetivo y está diciendo, yo voy a alcanzar X cosa, voy a llegar a la punta de una montaña y para poderlo hacer bien, voy a tener estas acciones preventivas y ahí tengo una serie de pasos o de procesos, de protocolos, de lo que sea. Y si me llega a pasar algo, voy a tener este plan reactivo para llegar Ujú. rápidamente a un hospital, para llamar a la persona que sea, para salvar la vida de esa persona. Pero a mí me parece que la negligencia aparece después de todo este proceso y es cubra su culo. ¿Sí? Creo que cover your ass, dirían los gringos en ese sentido, ¿no? Y es, ya hizo todo lo posible desde la prevención, ya hizo todo lo posible desde la reacción, igual se le murió el paciente. Y ahí entonces quedo yo como responsable. Y en ese momento me interesa a mí, es decir, yo desde lo jurídico, y creo que la otra parte suya que usted nombra es lo moral, pero yo desde lo jurídico hice esto y esto, sí, tuve un accidente, fue desafortunado, sí se murió, pero yo hice todo lo posible porque no. Y ahí
y era donde lo quería llevar o donde quiero llevar la conversación, el concepto de negligencia tiene Sí. que ver con cubrirme yo. Aquí lo importante es o yo como guía o yo como organización, ya no es el tercero. Yo todo lo otro lo hago por el tercero. Fíjese que cuando hago un protocolo lo hago por el tercero. Cuando hago un checklist lo hago por el tercero. Cuando mando una ficha médica lo hago por el tercero. Todo eso está bien. Y ahí es donde se devuelve como esa bola y yo Ujú. en ese momento hice todo eso por el tercero, pero al final lo estoy haciendo por mí, por, por mí personalmente, por mí como empresa, Sí, sí, así es, me así. devolví a mí, es cubra su culo usted. Y creo que es desde lo jurídico y desde lo Así es. empático que usted está nombrando, pues finalmente es muy parecido, pero es lo moral, es, Ujú. sí, se me murió la persona, pero yo hice todo lo posible porque no se muriera. Y, y para poder responder esa pregunta, yo hice todo lo posible para Así que no se es. muriera, Así es. lo que Sí, 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 sí. fue Es una diligente, protección legal ¿o no? en la que tengo que demostrar que hice todo lo posible para prevenir el incidente y que cuando ocurrió hice todo lo posible por controlar el incidente y mantener el bienestar de la persona o asegurar la escena, la situación, etcétera. Entonces está vinculada a ambas esferas, a la prevención y a la reacción para protegerse. Es egoísta, me pone a pensar en términos también de lo de, pues, de las reglas principales de primeros auxilios y es primero yo y después los demás. No queremos un paciente y no dos, que es ponerse primero uno en la posición de por qué haría esto. Eh, y es sí, desde el punto de vista egoísta de primero yo, de acuerdo, así es, sin duda, que lo justifica igual bien. Es decir, hice todo por el tercero, pero ahora esto es por protegerme a mí como persona o a mí como empresa también, persona jurídica incluso, por proteger una reputación, un nombre. Creo que el resultado, el resultado final, como en una frase corta, es si usted hizo bien, Así es, sí, si usted hizo todo sí. bien para la otra persona, a usted también le va a ir bien. Y eso es ser diligente. Si usted no hizo todo bien para la otra persona, a usted no le va a ir bien. De cara a Sí, un era una juicio revisión moral de o todo a el un proceso. Ahí es juicio cuando entran jurídico, cosas como las ¿cierto? bitácoras que uno debería llevar, ¿no? Los apuntes, los protocolos, los checklists, los documentos escritos, fotos, todo lo que funcione para decir, esos son nuestros procesos normales de operación, Ujú. todo se hizo y se reaccionó a la emergencia o a la crisis por la que estaba pasando con también toda esta documentación. Que es algo que en lo que en general nosotros como personas, como empresas somos muy malos, que es documentarlo todo. Ok. Pero que hay que hacerlo, en parte por eso. Sí, claro, porque, bueno, usted está trayendo un concepto que me decía la otra vez y es, no basta con que usted lo esté haciendo todo bien, porque tiene que Claro. demostrar, en ese momento va a tener que llegar a demostrar Así que es, sí y lo hizo usando todo cualquier bien. tipo de documentación que sea posible, que tampoco está escrito sobre piedra cuál tendría que ser, pero demostrarle que tengo un sistema de gestión de riesgos que me respalda, que mi empresa trabaja en eso, que yo tengo las capacitaciones, que trabajo de esta manera, que tengo, exacto, todas las herramientas, el conocimiento para manejar esas y que eso esté documentado. Ujú. A uno lo protegería la ley de alguna manera si la otra persona me dio la autorización, es decir, yo estoy trabajando de forma voluntaria. Sí. Hay una persona que es mi cliente que acepta de forma voluntaria contratarme a mí. ¿Habría algo que por esa entrega No, de más ese bien lo poder compromete yo porque lo quede pone en la protegido situación de de forma proveedor de cuidado. negligente? La persona lo está buscando y no está aceptando No. mostrarle el camino, liderarlo, enseñarle. Ujú, Entonces, y eso puede ser vinculante desde lo legal, explícito, yo estoy a cargo de, yo soy el líder del programa, ujú, entonces ya me pone una situación obvia, explícita de cuidado hacia el otro o responsabilidad de cuidado, pero también me vincula a la negligencia o me puede llegar a tocar, incluso cuando eso no está escrito formalmente, incluso si no hay un contrato de parte de los dos, pero se sobreentiende de manera implícita que yo soy el guía y que soy el proveedor de cuidado, también ahí la negligencia puede afectarme. Entonces, más bien, cuando el otro así no me esté pagando y no me haya contratado, pero yo estoy en una posición de ujú, ofrecer ese respaldo de bienestar, ahí es cuando entra la negligencia. Que son los cuatro pasos, incluso que se mencionan legalmente, para definir cuando alguien tiene responsabilidad por negligencia o no. Y ese es el primero, ¿no? Que yo sí, estoy en sí, una sí. posición de cuidado, que en inglés es como así se llama, la responsabilidad de cuidado, the duty of care. Lo segundo es que hubo un agravio, que en inglés es tort, que puede ser una lesión o Ujú, una pérdida, o se me olvida la tercera, ujú.
lesión, ujú. pérdida o daño, la tercera. Em, la tercera es que por mi falta de cuidado, si yo no cumplí con mi responsabilidad explícita o implícita, fue que ocurrió el incidente. eh, y ahí se me vincula a decir, finalmente, bueno, sí, sí hay una responsabilidad de por medio. Yo también creo, y es ya con el ánimo como de ir cerrando el ejercicio, Danji, que el concepto de negligencia está un poco, yo creo que sí está presente, pero no somos tan conscientes de él, no lo vivimos tan diariamente, porque la mayoría de las veces que estamos en campo no nos pasan cosas graves. Y entonces, por esa misma situación, nunca estamos de cara a un juicio donde esa palabra, un juicio moral o jurídico, no importa, donde ese concepto esté presente. Si volvemos como a esa pirámide donde la mayor cantidad de Claro. incidentes están ocurriendo abajo, ahí la negligencia no aparece. Porque si se raspó la rodilla, si se deshidrató, si le dolió la cabeza, si le salió una ampolla, si lo dejó el bus, como que Y son para no interrumpir, situaciones donde el concepto claro, y no no aparece porque el aparece. agravio no está definido del todo, porque hablamos de una lesión, un daño o una pérdida. Un raspón en una rodilla o una persona con vómito o diarrea, que son los incidentes más Ujú, comunes al aire libre, pues no llevan como a marcar que es una lesión, ¿no? Eh, ujú, que lleve como ujú. a esa necesidad de responsabilidad. Exacto, entonces solo en la medida en la que esa pirámide se va cerrando hacia el incidente mayor de severidad 4 o 5, que implica pues pérdidas, muertes, fatalidades, solo en la medida en la que ese triángulo se comienza a cerrar y aparecen esos incidentes mayores, es cuando ese concepto va a aterrizar. Y para mí ahí está un poco la explicación de por qué es un concepto que tenemos olvidado, del que no se hable tanto. Y es como no tenemos esos De acuerdo, incidentes 100%. mayores, pues el concepto no se hace Así es. presente. Y uno siempre asume que va a estar en ¿Sí? esa base de la pirámide y que los incidentes van a ser todos menores, ¿no? Que no va a haber un seguimiento de por qué esa persona se raspó, porque alguien tuvo diarrea, eh, que es una falsa seguridad. Podría ser negligente porque a la final me está pasando todo abajo. O no es grave ser negligente. Yo me puedo acostumbrar a ese estado de ser negligente porque como la mayor cantidad de mi tiempo los resultados están pasando en la parte baja de la pirámide, pues Sí, no caigo en cuenta. Entonces me acostumbré y vivo en ese estado de negligencia. Por eso un instructor deja de hacer un checklist, por eso un viaje deja de salir con un seguro, porque así es. como no suele Eso tiene pasar, sentido para entonces no me entender aparece el concepto por de qué puede ser negligencia. un concepto o una metodología que nos parece distante. Sí. Incluso desde lo legal en la Como legislación, olvidada. en términos específicos colombiana, como que Sí. no es algo que se mencione mucho. Y usted y yo que hacemos parte de este gremio, sabemos que no es un concepto del que hablemos todos los días, como Ujú. no porque estamos siendo negligentes, Sí, así es. no Y aparece quizás, nunca. Y creo que muchas veces lo somos. La industria donde estamos, sí, sí, seguramente. una gran parte del tiempo puede A estar menor siendo grado, claro, negligente. porque como decía, la negligencia está vinculada a un daño o a una lesión o una pérdida que tiene que ser significativa para llamar al concepto, ¿no? Y hacer toda la revisión del caso. Si es un daño, una lesión o una pérdida que no es significativa, pues no hay que Ah, hacer ok. todo el seguimiento porque sería una pérdida de energía y de recursos. Pero yo diría que sí, tiene que ser significativo ese agravio para poder hacer seguimiento, para que sea también razonable, que son todos los conceptos de los que hablamos ahí. Ajá, De lo contrario, no sería razonable hacer ajá, todo el proceso de seguimiento para una lesión menor, ¿no? ujú. Que pues no llevó a unas consecuencias a otro nivel. ¿Qué le deja la reflexión a usted? ¿Qué le deja haber estado pensando, investigando, intentando organizar sus ideas sobre la Puede negligencia, sonar la diligencia, la contraintuitivo, gestión de pero a mí me da riesgos? seguridad y me da confianza para trabajar al aire libre, cuando entiendo qué es lo que se espera de mí. Sí, le cojo la idea. Se espera de mí que esté certificado para liderar un grupo que va a subir a la punta de una montaña. Si lo subo sin esa certificación, estaría siendo negligente en algún momento dado. Por lo tanto, me da tranquilidad Sí, saber que sí, se sí, espera de la acuerdo. certificación y O por sea, lo tanto me pues la deja voy a saber tener. hasta Algo dónde, más qué o se menos así, espera ¿o de no? mí y hasta dónde debo llegar, Sí. qué tanto debo moverme entre los límites de tolerancia al riesgo y otros conceptos que hemos hablado en otros episodios y en otros textos, para salir al campo confiado en que estoy haciendo lo que tengo que hacer, hasta Ujú. donde tengo que hacerlo, que hay un nivel de incertidumbre intrínseco a las actividades, que el riesgo es parte del aprendizaje y que el incidente incluso grave va a pasar,
puede estar siempre a la vuelta de la esquina, pero cuando yo entiendo estos conceptos de negligencia, de alarp, que no hablamos mucho de eso, pero es bajar el riesgo tan bajo como sea razonable, es un nivel tan bajo como sea prácticamente razonable, me da tranquilidad, porque ya sé que hasta dónde debo llegar y que lo puedo hacer. Sí, como guía, como empresa. Uno como guía o como empresa podría decir, sé que voy a estar en una actividad que es incierta, sé que esa actividad que es incierta tiene riesgos, sé que el peor resultado puede ser la muerte de una persona, pero también sé que se espera de mí esto y si yo cumplo con eso, Así es, así es. pues Entonces a voy mí me a da sobre hacer la todo como actividad porque al tranquilidad final no voy a terminar entender condenado. cuáles son mis responsabilidades cuando estoy al aire libre. Bueno, Danji, pues bacano, es un tema nuevo, es un tema nuevo no en el mundo, yo sé que está presente hace rato, sino nuevo quizás para usted y para mí, aunque varias veces lo hayamos tratado. Eh, También me atrevo a decir que Ujú. mentiras, podría cambiar la palabra de nuevo Así por es. no tan presente y vale la pena tenerlo más presente en los Extendámonos ejercicios. 2 minutos más antes de cerrar. ¿Para usted es lo mismo ser prudente que razonable? Yo diría que no, para mí no son sinónimos. Para mí ser prudente es ser cauto, ¿sí? Entender un poco los peligros, los riesgos, y luego que lo vinculo ya con la negligencia, la parte de ser razonable, hasta un punto razonable. No tengo que llenarme de protocolos y de estrategias de control del riesgo, eh, ¿sí? Que sean exagerados, sino que tienen que estar a su medida. Entonces, creo que ahí combinan ambas cosas, como la prudencia, que es esa capacidad de prever con ser razonable, que es ser práctico y ser también entender las circunstancias, los recursos disponibles y el contexto. Porque pueden ¿Por qué generar trae los dos confusión. conceptos? ¿Por qué cree que Sí, son porque pueden valiosos? generar confusión entre ser prudente y porque Pónganlo en está la vinculado práctica. también, ¿no? Ajá. A Y lo en que la, estamos hablando de la negligencia. Pero también ser razonable, que es el concepto de la LARP. Entonces, como por diferenciarlos, que fue una pregunta que nos apareció, creo que valía la pena clarificar. yo puedo ser, yo puedo ser negligente Uf, esa es habiendo una sido buena prudente. pregunta. Tal vez no del todo. Ser prudente ayuda mucho a no ser negligente. Porque como decía hace un momento, esa prudencia me lleva a ser cauto y es a prever el riesgo, a prever el incidente. Entonces, si estoy siendo lo suficientemente cauto, ya me estoy cubriendo de alguna manera no ser negligente, aunque lo contrario, es decir, que yo sea lo suficientemente cauto o prudente, pueda aún así dejarme una puerta abierta para que haya negligencia, puede pasar, pero tal vez en menor medida. Y creo que uno sí puede ser Tal vez por no haber negligente sido habiendo razonable, que sido es el otro prudente. concepto que poníamos ahí. A lo mejor irrazonable como usar la razón, el entendimiento, no la estructura de pensamiento que lo lleve a actuar de una manera concreta, para prevenir o para reaccionar al incidente. Pero entonces uno puede ser negligente habiendo sido razonable. Yo creo que sí, seguramente sí. Se complementan. Tal vez para evitar la negligencia hay que hacer ambas cosas, tanto razonable como prudente. Y cuando uno de los dos no está, lo pone en una situación en la que puede quedar abierta la ventana a la negligencia. Bueno, Danji, entonces gracias por este tiempo, por habernos compartido un poco todo su ejercicio allá de exploración, de investigación, de reflexión sobre este concepto tan como olvidado, tan transparente y que debería estar más presente en todos nuestros ejercicios de gestión de riesgos. Eh, Nos vemos en un próximo episodio. Así es, gracias a usted Martín y seguiremos adelante con estas intervenciones para ojalá generar conversación. Nos encantaría escuchar comentarios al respecto y otros puntos de vista o con información complementaria para que entre todos podamos construir una cultura de gestión del riesgo que nos atañe a todos. ¿Dónde podrían ser esos comentarios? Pues yo creo que ahí los canales están abiertos a través de Facebook Ujú. o Instagram, YouTube también, donde se están subiendo estos audios y videos, tienen su espacio para comentarios y tenemos incluso una comunidad en WhatsApp, un grupo en el que estamos buscando esas interacciones, así que ahí hay espacios para escucharlos, para De una, leerlos. dejamos aquí el enlace para que se puedan sumar a este ejercicio. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao, Danji.